Ok. em, Hola, creo que ya estamos comenzando. ¿Sí? Vale. Pues buenas tardes a todas las personas que nos estén mirando y escuchando desde la pantalla que les haya tocado en suerte hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de recomendaciones de dos libros que se ven muy chéveres, que se ven muy buenos, que trabajan con autores que han estado haciendo cosas muy interesantes y también con un fotógrafo de un trabajo muy admirable. Estamos acá con Daniela Gómez de Casa Tragaluz en Medellín, que es una casa que está relacionada con el proyecto editorial Tragaluz, con la editorial Tragaluz, que son una de las editoriales independientes que durante los últimos años ha estado sacando las colecciones y las novedades más interesantes, pues unas de las más interesantes del panorama editorial colombiano. Y también estamos con Andrés de Matorral, que es una librería bogotana que ha estado sirviendo un poco de fortín para los proyectos editoriales y culturales emergentes del último par de años acá en Bogotá. Entonces les doy la palabra a ellos para que se presenten. Hola, o Andrés va a hablar primero. No, dale, Daniela. Gracias, gracias. Bueno, yo soy Daniela, soy editora en Tragaluz. Editora, bueno, y ahora decimos que librera porque hemos sufrido, bueno, no sufrido en realidad, atravesamos como una transformación muy interesante a partir de la pandemia, como posiblemente nos ha pasado a la mayoría de nosotros, y es que la Casa Tragaluz, que fue pensada como una extensión del proyecto editorial, una casa abierta a la ciudad, pensada sobre todo para ilustradores y todas las personas relacionadas con los libros, en realidad también, pues especialmente para los lectores, eh, que tenía un espacio, que tiene un espacio, en este momento no está abierta, pero cuando la volvamos a abrir vamos a poder volver a disfrutar del café, de las exposiciones de ilustración que mencionaba Josué antes de que saliéramos al aire, de los talleres de escritura, de ilustración y demás. Bueno, pues les decía que a raíz de todo lo que ha pasado, pues nos empezamos a perfilar más como librería de editoriales antioqueñas. El hecho de ser librería editoriales antioqueñas es más porque en este caso la librería es una vitrina como de un proyecto mucho más profundo, que es una asociación entre las editoriales antioqueñas que nos hemos unido para empezar a idear proyectos juntos, para ayudarnos, compartirnos información, algo que sentíamos que era muy necesario de hacer. Y bueno, digamos que el hecho de tener los libros ahí, de congregar los libros, que en este momento somos ya 9 editoriales, pues es más como una seña pues de ese trabajo como más profundo que se ha venido haciendo a lo largo del año, justo cuando se decretó como el cierre o cuando ya entramos todos en conciencia pues de lo que estaba pasando. Estábamos en la primera versión de La Propia, que fue una feria que nos inventamos. Eh, También muy inspirada en Papel Caliente, diría yo, de congregar como esos proyectos independientes, locales, para que se encontraran con los lectores y crear conversaciones. Y bueno, estábamos así súper entusiasmados hasta que nos llegó pues este baldado de agua fría y bueno, tuvimos como que cancelar algunas actividades y todos para la casa. Pero bueno, esto para contarles que sí, que la Casa Tragaluz es una casa para los lectores que estuvo abierta y seguirá estando abierta cuando todos como que volvamos a la vida un poco más normal, y que sí nos permitió todo esto como ya sí como reunir realmente la oferta de otras editoriales antioqueñas, y los lectores que entran a nuestra página web, pues pueden ver ahí los títulos disponibles, les llega hasta la casa, continuamente hacemos promociones y cosas que son muy interesantes. Y bueno, ese sesgo pues
Y el antioqueño también permite tener como un acceso más directo pues a ciertos títulos que digamos que en el mercado es más fácil que se pierdan o que sean difíciles de ubicar. Hola, mi nombre es Andrés Archila y soy uno de los libreros de la librería Matorral aquí en Bogotá. Nosotros abrimos en el 2019, en marzo del 2019, y pues justo cuando estábamos planeando toda la celebración pues como del primer año, eh, pues llegó la pandemia. eh, y pues en su momento fue una cosa como muy traumática, pero digamos para la librería específicamente, pero pues poco a poco como que nos fuimos ahí adaptando junto con todas las librerías. Nos dimos cuenta que al final eh, pues sirvió como para explorar otros canales que antes no habíamos explorado, como por ejemplo el de este tipo de eventos por internet, que digamos que antes también se hubieran podido hacer, pero pues no se hacían tanto, o pues el hecho de vender libros por internet, pues es una cosa totalmente nueva. Y, y pues sí supuso como de cierta manera un reto, porque la idea de Matorral está muy conectada pues como a hacer un espacio de encuentro, un espacio chévere, un espacio donde la gente viniera y tomara cerveza y escuchara música y como que hubiera eventos eh, con bastante gente y que se pudiera congregar bastante gente hasta bien entrada la noche. Entonces cuando cerramos el espacio pues fue como difícil seguir dándole como la identidad al lugar, pero no, ahí vamos y, y pues bueno, aquí estamos en este día de hoy. Ok, gracias. Em, pues con esto que ustedes hablan, como que se me presentan dos caminos. De un lado, pues tenemos unos libros acerca de los cuales hablar, pero también se me ocurre que creo que puede ser interesante hablar brevemente de cómo han evolucionado estos espacios, porque digamos que mi experiencia de cada uno de ellos es un poco diferente. Yo la Casa Tragaluz lo conozco porque le pido a todas mis amistades que van a Medellín que me manden fotos, porque no tienen la oportunidad de ir, entonces tengo como un collage virtual. Y Matorral, pues he tenido la oportunidad de ir, pero he hablado con otros libreros en estos días y realmente cada proyecto de librería ha evolucionado de manera particular en los últimos meses. No sé si quieran de pronto como comentar brevemente cómo ha sido eso y después podemos pasar a los libros de los que queremos hablar. Sí, pues mira, aunque Tragaluz como editorial cumple 15 años este año, en noviembre, pues en realidad la casa era súper reciente. Nos llevábamos un año y pues sí pasó todo esto y en realidad pues ese último año lo habíamos dedicado pues a explorar el espacio, ver cómo habitarlo, qué personas iban. Obviamente apenas sí estábamos como construyendo una programación, bueno, dirían los arquitectos como un hábito de uso del espacio, pues para ver cómo qué se podía hacer con eso y también ver cómo eso también iba a modificar e impactar las cosas que usualmente nosotros hacíamos como editorial. Entonces este tiempo cerrados ha sido también un tiempo para reflexionar, para tratar de imaginar en qué se va a convertir la casa. Todo eso son como ideas en desarrollo. Creo que sí tenemos como muy claro que todo lo que hagamos debe ser muy útil, debe prestarle un servicio a alguien y debe estar abierto para la ciudad y para la gente que realmente la necesite, para la gente que necesite formarse en un oficio, que quiera aprender cosas, porque creo que el movimiento general también nos lleva un poco a revisarnos y a volver un poco como a las cuestiones básicas, como sí, como a lo que realmente necesitamos hacer para sobrevivir y que nos hace estar como conectados en sociedad.
Eso como por un lado, ya pensando como en la proyección de la casa en lo inmediato, en el funcionamiento de la librería, pues les contaba que nosotros habíamos empezado también en todo ese proceso como a incorporar de una manera muy tímida como otros sellos a la exhibición pues física que teníamos en el café, y a partir de esto, pues además de los libros de Tragaluz, hemos integrado a otras 8 editoriales, creo que ya somos 9 en total, y nosotros, por fortuna, siempre le hemos puesto como mucha atención a los canales virtuales. Entonces, la comunidad de Tragaluz en redes es muy amplia, pues tratamos como de cuidar ese medio, de alimentarlo, de, no sé, producir contenidos, como de estar muy en contacto con las personas por ahí. Entonces, digamos que era un canal que ya estaba abierto, que obviamente hemos tenido que perfeccionar y pulir a lo largo de estos años, y como mencionaban ahorita, pues también está como la cuestión pues de estos eventos virtuales que obvio uno no los hacía, pues al menos no con frecuencia, porque teniendo un espacio físico, pues la gracia era llevar la gente hasta allá. Pero esto también abre muchas posibilidades de llegar a personas que, como vos, no podían estar en la casa, pero igual estaban interesados en la programación. Así que de cierta manera también es una cuestión como de democratizar el acceso a la programación que se hacía, pues no obligando a la gente a que tenga que estar como en el lugar, y más en nuestras ciudades en las que el transporte es tan difícil, no sé, nos ha puesto a pensar en muchas cosas. Creo que obviamente la virtualidad no va a reemplazar como las cosas buenas que teníamos presenciales. Obvio, queremos volver a abrir la casa, volver a tener lectores en la casa, que la gente pueda ir y ver los libros, pero también como que esa gente que no está en Medellín se sienta muy incluida en el proyecto y pueda participar de otras maneras. Entonces creo que nos ha hecho pensar en eso, como en realmente qué es lo esencial, cómo construir como una programación y un espacio que tenga pues como un alma muy arraigada en lo que es Medellín, en lo que necesita la gente de acá, y también pues en mirar cómo podemos también ofrecer muchas cosas eh, a las que puedan tener acceso personas pues que no viven acá. Ok. Pues a nosotros en este tiempo nos ha dado, entre otras cosas, también digamos, para hacer una labor de libreros como un poco más, más juiciosa, porque nosotros antes, pues, eh, aquí solo trabajamos César, que es mi socio, y yo, y nosotros antes, pues, como que había momentos en que estábamos, cuando había bastante gente aquí en la librería, pues que era muchas veces, estábamos haciendo 10 capuchinos y sacando 20 cervezas y mientras tanto vendiendo ahí un libro, pero como que era como, entre usted a la librería y pues sírvase, ¿sí? Sírvase de los libros porque nosotros estamos muy ocupados en labores operativas de la librería. Y ahora, pues que la librería pues viene muy poquito, no estamos vendiendo café ni nada de eso, pues sí eh, nos ha dado tiempo y eso ha sido muy chévere porque pues hemos podido como también empezar a leer cosas que antes no teníamos el tiempo de leer, llegarle a un público que que tiene intereses que se salen un poco de los que a nosotros inmediatamente nos interesan, entonces antes no, pues no habíamos tenido tiempo como de explorar esas áreas y ahora pues sí ha habido más tiempo, como que todo esto se ha traducido sobre todo, pues además de angustias y problemas y en fin, se ha traducido sobre todo en tiempo, lo cual ha beneficiado tanto a los lectores, digamos, a los compradores de libros, pues, que han tenido mucho más tiempo para leer y pues creo que eso se ha visto reflejado en cómo le ha ido a muchas de las librerías chiquitas que paradójicamente pues no les ha ido mal en la pandemia y, y tiempo también para uno como informarse mucho más del catálogo, en fin, pues llevar una vida como un poco menos ajetreada que la de antes, que a veces pues abríamos a las 10 de la mañana y nos quedábamos aquí hasta la 1 de la mañana, entonces era eso un poco esclavizante
Entonces, pues, sobre todo hemos tenido tiempo y eso ha sido una de las cosas chéveres. Pues de las cosas malas sí, pues ni hablar porque esas son las que ha sufrido todo el mundo. Sí, lo veo. Bueno, pues gracias por esos breves resúmenes del estado de las cosas. Como fan de Tragaluz agradezco mucho este proyecto de que podamos acceder a más cosas desde otras partes de Colombia. Lo digo así a manera muy título personal, yo que soy todo fan de todo lo que hacen allá en Medellín. Bueno, pues ya entrando en materia, pues entrando en los libros de los que vamos a hablar hoy, a mí me puso a pensar en estos días que ambos libros, pues uno desde la casa como que lo siente más, pero ambos libros son como libros como de paseo, o sea, tanto Pintura Fresa como Puntos de Vista son libros en los cuales uno puede medio como irse de las paredes que tiene alrededor en estos días e imaginarse otros recorridos. No sé qué piensan ustedes de eso. Sí. Sí, pues en realidad sí es curioso, puede que haya habido ahí una traición del inconsciente encerrado, buscando pues como por dónde salir, pero en el caso de Puntos de Vista se trata justamente de un libro en el que se hace un recorrido de Medellín de puertas adentro, pero también muy de puertas hacia afuera, como para ver las ciudades de otras perspectivas. Digamos que el corazón del libro son las fotos de Tom Griggs, que es un fotógrafo estadounidense que ha vivido por mucho tiempo en Medellín. Bueno, ahora está varado en México desde que empezó la pandemia, pero llevaba muchos años viviendo en Medellín y empezó a tomar fotografías de esa ciudad que para uno es muy familiar, pero que es cero turística, cero fotogénica, diríamos, que son esos rincones y esos pliegues y esas cosas que no se muestran, las cosas inacabadas, las cosas improvisadas, lo espontáneo, esas adaptaciones del espacio y de los objetos, pues como que responden más a la necesidad que a la estética. También de rostros, de personajes pues como muy, muy cotidianos de la ciudad. Y sí se puede ver una Medellín como sí, desde las laderas de las montañas, desde arriba de las montañas. Medellín es una ciudad de miradores, escalada, con casas que se mantienen en pie en unas pendientes que uno no entiende cómo. Entonces sí es como un poco aire fresco en estos días de encierro. Yo quería hablarles de este libro porque justamente, como les contaba, la librería es como una vitrina de ese trabajo conjunto que estamos haciendo las editoriales. Este libro es como producto de un trabajo muy cercano entre tres editoriales de Medellín, que somos Angosta, Mesa Estándar y Tragaluz. Angosta es la editorial, digamos, más niña de las tres, publica autores contemporáneos, tanto en prosa como en poesía, y también algunos clásicos. Mesa Estándar, que ya lleva muchos más años, se dedica a las artes visuales y a la arquitectura. Pero digamos que compartimos entre todos también como una mirada sobre el oficio del editor y sobre el libro que nos hizo como querer unirnos en este libro. Entonces, es un libro como particular por eso, porque parte como de muchos editores pensándolo y ejecutándolo y mirando desde la formulación de cómo se podía hacer hasta llegar pues como ya al producto impreso. Una vez tuvimos las fotografías, bueno, en realidad ya me dirás si me debo extender como en la metodología, pero parte de lo interesante del libro fue como que creamos un montón como de reglas de juego a medida que avanzábamos para hacer que el libro fuera posible. Entonces, como, bueno, cómo seleccionar las primeras fotografías, luego llamar a escritores relacionados, autores mejor relacionados con las tres editoriales, en los que hay desde, bueno, periodistas, personas que escriben literatura, como gente que hace cine, arquitectos, urbanistas, artistas plásticos, y lo que hicieron fue que cada uno eligió una foto de ese fondo base de las fotos de Tom y hizo un ejercicio de éxtasis con base en las fotografías. Entonces lo que muestra el libro, que se los voy a mostrar
acá de pronto se logra ver, es reunir como esas fotografías de Medellín con los textos que escriben cada uno de estos 47 autores, y para mostrar que realmente se trata como de un ejercicio sobre la pluralidad y sobre lo rico que es ver algo desde diferentes puntos de vista, pues cada página está diseñada distinto. Entonces tiene como un manejo de las cajas de texto diferentes, también una tipografía diferente, y bueno, está ocupada como por la fotografía. Entonces, a medida que uno va avanzando, en cada doble página se puede ver como una apuesta de la organización del texto en relación pues con el tema que decidió tratar el autor, y también como la composición de la fotografía. Y es muy interesante de ver, corrijo, son 46 autores, no 47, es muy interesante de ver porque hay un montón de personas que posiblemente conocen, pues hay escritores muy, muy conocidos como, o sea, Héctor Abad, pero hay otros escritores que posiblemente no hayan escuchado hablar de ellos antes, porque tienen otros oficios o porque apenas están empezando. Entonces es a la vez como un catálogo de voces de personas que conocen y han recorrido Medellín, que tienen muchas miradas sobre la ciudad. Es también como un catálogo de diseño, es un catálogo de tipografías y también de fotos. Lo de tipografías lo digo como en serio porque al final aparece el índice de las tipografías usadas en cada una de las doble páginas. Es realmente como un libro muy precioso y que pues en estos momentos, ya que lo mencionaste, sí es como una mirada que refresca esa ciudad que en este momento estamos recordando y que no podemos recorrer. Pues, por ejemplo, mira, o sea, es una ciudad vista desde el cielo, desde las cumbres de las montañas, pero también pues como desde los patios de las casas en los que se cuelga la ropa. Chévere, qué chévere. No, quedé reantojado. Andrés, si quiere continuar. Sí, sí, sí. Sí, es un gran libro. Justo le estaba echando también aquí Ah, solo la falto yo. mitad. O sea, esto Sí, es ustedes dos reuniéndose a mostrarme el libro que no tengo. Ya. felicitaciones. Eh, pues todo lo que publica Tragaluz, Angosta y Mesa Estándares está demasiado bien hecho, entonces pues una publicación, digamos, conjunta de los tres, pues es como una locura. Y felicitaciones. Eh, yo, el libro que yo voy a recomendar hoy es Pintura Fresca de Matías Godoy, de la editorial Animal Extinto, eh, que dirige Edgar Blanco, amigo de esta casa. Y yo no me había percatado de lo del viaje, ¿sabes? Ni siquiera, o sea, cuando lo escogí porque no lo había leído. Entonces dije como, bueno, pues leámoslo, porque es la novedad de Animal Extinto. Y a mí pues siempre me han encantado igual los libros de viajes, pero este es un libro de viajes muy particular porque es un viaje como a, yo no sé, por ahí a cuatro voces o una cosa así, tal vez más. Eh, y la portada es muy buena porque es como una persona vestida como cada parte de un vestido diferente y pues va mucho como con la manera en la cual está contada la historia, así como en varias voces y desde varias perspectivas. Y pues la historia es un poco, gira en torno como la búsqueda del pasado de Orestes Indici, el compositor del himno de Colombia, objetivamente calificado como el segundo más lindo del mundo. Eh, y es como la búsqueda como de ese pasado oscuro de Orestes Indici. Entonces es como un escritor que va como investigador a Portugal
a encontrar como recortes de periódico y en fin acerca de las presentaciones de Orestes Indici en Portugal antes de venir a Colombia. Y resulta pues que en Portugal lo califican siempre como un tenor bastante mediocre, y cuando llega aquí a Colombia, pues es como se convierte de la nada en un gran tenor, un gran músico, e incluso le dicen, venga, haga el himno nacional de esta nación. Entonces es como se van contando paralelamente esa historia, como la de Orestes Indici y su llegada llena de tropiezos a Colombia, y mientras tanto se va contando también la historia del escritor que está allá, de Matías, que es el protagonista del libro, que está allá en Portugal, encontrando pues todos estos apuntes de periódico y en fin, y al mismo tiempo se va contando también como un diario de viajes por Portugal. Y no, pues es un libro que me gustó muchísimo, y la verdad después de leerlo lo recomiendo muchísimo. Eh, no sé si quieras decir algo, Josué. Que el collage es de un María Camila artista. Duque. Ajá, Eso iba a acá decir yo. todo está conectado. Sí, Esto de parece una verdad. es María Camila es arquitecta, pues y además la fundadora de Paradoja Ediciones, que es una editorial de acá de Medellín, chiquita, preciosa, o sea, todo lo que hacen es increíble y ella es una artista impresionante. Y realmente me pareció pues una combinación súper hermosa que Edgar, que está sacando adelante una editorial increíble, pues la haya llamado para hacer esa portada. Quedó súper bonito ese libro, pues se ve Sí, súper bonito. lindísimo. Sí, la portada le queda muy bien porque el libro está armado así un poquito como a pedazos. Y de hecho, yo quería decir algo acerca de puntos de vista, y es que al mirar, digamos, después de haber mirado lo que pude sin tener el libro en físico y después de lo que nos muestras, Daniela, me llama mucho la atención cómo ese libro, de verdad, es como tomar lo mejor de esas tres editoriales, ¿no? Un poco lo que tú nos decías, como esa juntanza, un poco como que potencia lo que hace cada una y nos da un libro, pues, tremendo. Sí, la verdad esa fue la idea. Nosotros veníamos de hace un tiempo haciendo cosas juntos, no sé, en Bogotá posiblemente en la Filbo nos han visto compartiendo stand, hemos ido juntos también a Guadalajara y pues en realidad ha sido súper bonito porque pues nos hemos acompañado como, sí, nos hemos acompañado y creo que hemos aprendido mucho los unos de los otros, que esa también es como la intención de pues de juntar a todas las editoriales. En este caso era eso, como bueno, todos sabemos hacer algo, algunas cosas mejor que otras, acá saquemos a relucir, pues eso que hacemos bien. Y también como esa conversación, pues las cosas se mejoran. Entonces fue desde sentarnos como, o sea, ni siquiera fue que tuviéramos la idea de un libro, sino como, bueno, queremos hacer un libro, ¿qué hacemos? Y creo que el primero fue Miguel Mesa, el editor de Mesa Estándar, que nos dijo como, nosotros tenemos estas fotos y siempre hemos querido hacer algo con ellas. Y nos pareció que la pertinencia era gigantesca porque también hemos querido como cada vez como enraizarnos más y que sea claro que nosotros somos editoriales de Medellín, no es un regionalismo gratuito, sino el hecho de que creemos que todos debemos hablar desde el punto desde donde estamos, porque esa es realmente como la pluralidad, que si hay una editorial en Santa Marta, pues hable también de Santa Marta, de los escritores de Santa Marta, bueno, y así como con todos los puntos de Colombia. Entonces, pues parecía como muy pertinente como darle esa mirada a la ciudad, además por medio de una persona extranjera que había estado tanto tiempo acá y que tenía, digamos, la sensibilidad para sorprenderse con cosas que uno puede ir dando por sentado. O sea, acá en Medellín, por ejemplo, hay un plan que es ir a ver despegar a los aviones al aeropuerto local.
que yo no sé si eso ocurre en todas las ciudades, pero es un plan muy de Medellín. Entonces obviamente uno puede pasar por el Olaya Herrera y seguir derecho, pues como así está la gente viendo los aviones, pero obviamente alguien que no está, que no es de Medellín puede ver eso y darse cuenta como la poesía que hay en ese momento de los papás llevando a los niños a ver cómo aterrizan, bueno, y despegan los aviones. Entonces, bueno, nos da una excusa como para volver a ver a la ciudad y también como que pusimos lo mejor de nosotros a través de los escritores que fueron seleccionados para el libro, porque muchos de ellos, pues ustedes los pueden relacionar, algunos son autores de Angosta, otros de Mesa, otros de Tragaluz, algunos no son autores ya de las editoriales, pero son personas que son más o menos cercanas o que nos gusta su trabajo. Y obviamente de esa pluralidad pues sale algo muy interesante y es que hay de todos los géneros. O sea, hay poesía, diatribas, prosa, entrevista, no sé, de todo, porque todos lo abordan de una manera muy distinta, también en relación con sus disciplinas. Hay, no sé, Jul- Juliana es como doctora en física, hay otros que son escritores de fantasía, no sé. Entonces es sí como una oportunidad realmente de, sí, de estallar ese quizá, sí, ese trabajo del editor que a veces es tan solitario, del que uno solo recibe como retroalimentación ya cuando las cosas, pues cuando el libro sale y de pronto uno se empieza a recibir como pues, algunos comentarios de la prensa o en las ferias se encuentra con los lectores, pero acá fue como desde el principio poder compartir como esos como las cosas que se iban presentando como hallazgos y que nos iban dando luz en el camino, como las cosas que no estaban tan claras y que nos daba duda, pues las podíamos compartir entre todos. Y iba pues como desde el título y qué papel y qué hacemos y por qué así, y cómo editamos y cómo corregimos, etcétera. Entonces fue como un proceso súper bonito y sí, y que da cuenta sobre todo es de eso, de un trabajo en equipo. Qué chévere. Esto me acabas de explicar un poema de Santiago Rodas que nunca había entendido con esto de Olaya Herrera, que tiene un poema acerca de la gente yendo a ver los aviones allá y que siempre me ha llamado la atención. Pero bueno, eh, con esto de la mirada al extranjero, sí, pues esta mirada que, digamos, tiene como ese factor diferencial. Me acordé de una cosa que pasa también en el viaje que tiene el Matías Goy de Pintura Fresca por Portugal, y es que en un momento hay como, Pintura Fresca también tiene algunas fotos que son como de este recorrido por el campo Portugal, el campo portugués, se me enreda el español. Y en un momento como que toma la foto de un local que tiene la palabra ruana, solo porque aparece la palabra ruana. Y me pone a pensar en esa distancia, o no sé si es a una distancia, pero esa relación que construyen, digamos, que construyen en este caso Tom Dix y también el otro Matías Godoy, con ese lugar del que no son, pero con el cual se relacionan de una manera íntima para poder producir pues lo que es pintura fresca o lo que son las fotografías de puntos de vista. No sé, Andrés, si usted se llevó una impresión parecida de cómo era esa relación que tenía el Matías Goy de pintura fresca con, pues, con el Portugal que estaba conociendo, pero como muy también desde su yo estoy acá es de paso. Sí, sí, claro. Pues, de hecho, yo no he leído el de Puntos de Vista. Está pues aquí en la librería hace un par de meses, pero todavía no lo he leído. Eh, pero tienes razón en que escogimos dos libros como con muchas similitudes al parecer, porque también es como es contar una historia de un lugar también desde varias perspectivas, desde varias voces, ¿no? Y, y sí, la perspectiva del Matías, protagonista de este libro, siendo un extranjero en Portugal, pues también hace que en este caso sea muy chistoso, como
como lo que decías tú de la foto que dice por ahí Ruana, o aquí está hablando, por ejemplo, de un dictador que hubo en Portugal de apellido Salazar, que fue como dictador de Portugal como 30 años, y entonces él, pues él no tiene ni, digamos, no, como que no, es totalmente irreverente hacia muchas de las cosas de Portugal. Por ejemplo, hay un capítulo donde se burlan como de Salazar el capítulo se llama Salazar en su oficina y es un diálogo como entre Salazar y su ayudante, que es además una cosa como muy de los memes que hay hoy en día, y entonces dice, a este pongámosle orden y trabajo, dice Salazar, pero don Salazar, eso queda un poco estricto, ¿no le parece? Bueno, entonces orden, trabajo y alegría, ¿qué tal? Y si le añadimos paz, don Salazar, paz, a todo el mundo le gusta la paz, don Salazar. Es verdad, rico paz. Entonces queda así, orden, trabajo, paz y alegría. Siguiente. Entonces como que es muy chévere esa mirada extranjera porque pues permite ver este tipo de como de aproximaciones hacia la historia de un país que no es el de uno, entonces por lo tanto uno puede tomárselo como muy a la ligera también, el viaje es que es muy bueno también por eso, porque el viaje de Matías es un viaje muy de turista, ¿no? Como de el típico turista del siglo XXI, que pues, o sea, como que es muy chévere la diferencia que hay entre el viaje de, de Oreste Sindichi a Colombia hace 200 años. Es una cosa así tremenda y súper guerrera y traumática, y el viaje de Matías ahora a Portugal 200 años después, que es una cosa súper light, ¿no? Y, y eso me parece muy chévere acerca como de la mirada del extranjero turista del siglo XXI, pues es muy cómica y él todo el tiempo se está burlando de eso y burlándose de sí mismo y burlándose como de su condición de turista. Me gusta mucho eso. Sí, además de que también está, a través de todo el libro está el tema de unos correos en los cuales nunca le terminan de pagar por el trabajo que está haciendo, que Sí, sí, sí. fue un momento de solidaridad freelance un poco agridulce, pero bueno, a, a mí eso me pareció chévere porque el libro se construyó un poco así, como los viajes un poco improvisados en los cuales como que uno no sabe muy bien qué está pasando, pero como que uno termina aquí, termina allá y va armando una especie de camino o una narrativa que después pues, se convierte en algo como un paseo para contar en pintura fresca. Y un poco hablando de esta manera en la que se arman los libros, acá nos llega una pregunta, se las leo. Con respecto a puntos de vista, antes, el libro antes de los textos tenía un orden dado por las imágenes o la naturaleza de los textos cambió ese orden. Las imágenes no tuvieron nunca un orden en realidad. Lo que hicimos, pues voy a aprovechar la pregunta para contarles un poco de cómo fue el ejercicio, fue citar en la Casa Tragaluz a todos los autores, o al menos pues los que en ese momento estaban en Medellín, para que fueran y escogieran la foto. Entonces los reunimos a todos en el patio, les contamos cómo era y luego pasaron a la galería y en todas las paredes estaban pegadas las fotos. Entonces era casi un poco como el primero que la cogiera, pero también un poco jugando amor a primera vista, porque era pues que uno recorriera las paredes y encontrara esa foto que le decía algo y sobre la que querían escribir. Entonces ahí la cuestión fue muy, sí, de la preelección de los autores y obviamente también mucho azar. Luego hubo algunos que las tuvieron que escoger a distancia y a eso les tocó obviamente menos opciones. Hubo casos de 3 que querían la misma foto y se quedó con él ya el primero que la vio. Entonces sí, hubo ahí como azar y juego,
Y ya luego cuando llegaron sí estuvo determinado, más es por el orden alfabético del nombre de los autores, que es la manera en la que aparecen en el libro. O sea, no es. Sí, o sea, que es también otro azar, digamos, pues no un azar, es como un orden, pero un orden también muy gratuito, porque en realidad no hay una narrativa lineal, que es también lo que defiende el libro. Es el hecho de que en realidad contar una historia como organizada sobre una ciudad es muy difícil, porque obviamente los argumentos y las historias pues son infinitas. Entonces acá simplemente echamos mano como de eso, que es muy, pues muy básico, digamos, muy lógico, también pues para que nadie aparezca antes que lo otro y esas cosas, sino que está dado es por el orden alfabético y eso da una cierta narrativa, pero yo creo que la mejor manera de leer el libro es como picar. O sea, uno sentarse, leerse las primeras 5, después ir a revisar a un autor que está más adelante porque le suena, le conoce, le gustó el libro que había leído de él, después de volver sobre ciertos textos. Es también lo interesante, que no es lineal. Ok, gracias. Creo que esa es una cosa que ambos libros celebran de una manera muy chévere y es la dificultad de organizar las historias o como de armar narrativas con un orden cronológico o muy rígido. Y a mí lo que me ponía a pensar esto es que en medio de todo son libros, o sea, que en su no linealidad son raros, ¿no? O sea, son medio misceláneas, son como más que libros, como carpetas. Y es algo, pues es algo muy, muy chévere. No sé si quieran hablarnos un poco también de cómo estos libros como que se salen de esa rigidez de la narrativa lineal. Daniela ya nos contó un poco, pero también pues exploran esta tradición que de hecho no es algo que es profundamente latinoamericano, que es un poco el tema de la miscelánea y de este libro que tiene tantas cosas adentro, del sancocho. Sí, No sí, sé es verdad, es verdad. Eh, Como que uno al principio empieza a leer este libro y no entiende obviamente como de qué va. Como que primero hay unas como, no sé, unas reuniones de apuntes periodísticos por allá del siglo XIX acerca de Orestes Indici y, y pues además que yo por ejemplo no me acordaba muy bien quién es que era Orestes Indici, como que cuando yo leí ese apellido, yo dije, esto me suena, pero no me acuerdo bien quién es. Y, y después llega, sí, están estos apuntes de periódico, después hay unos mails, como que además cambia completamente como la diagramación del libro y realmente parece un mail impreso. Es como cuando uno pone un mail y le da a imprimir, que queda como con esa barra ahí negra encima. Y después o sea, es un libro muy raro de leer en un principio que uno solo a medida que va avanzando en, avanzando las páginas es que logra encontrar como cierta coherencia. Y sí, ¿no? Pues acerca de lo que hablabas ahora como de como una tradición latinoamericana eh, de libros que son como misceláneas, pues no sé, tú que estudiaste literatura y tienes como todo ese bagaje, no sé si quieras ampliar un poco en eso, porque la verdad yo desconozco un poco que existe esa tradición latinoamericana. Mi Para, madre, ¿qué? para salvar a Josué, que empezó a sudar Gracias. frío, no decir que pues sí es como, puede ser una corriente narrativa, pero creo que simplificándolo también son libros, digamos, que se parecen más a la vida. Pues que
en realidad esa linealidad es como una convención porque nada ocurre así, o sea, las cosas son circulares, tienen bucles, pasan cosas raras, a uno se le olvida, se inventa los recuerdos, ve las cosas según la luz de una manera distinta un día o el otro, un día está bravo, las cosas le parecen malísimas todas, otro día está contento y le parecen buenísimas. Entonces creo que también dan cuenta de eso, o sea, obviamente esa mirada subjetiva del escritor o de la voz narrativa que ocupa el texto, pero también sí de la manera en la que vivimos y recordamos. Por ejemplo, en el caso de una ciudad, y creo que también pasa en el libro de Matías, que espero leerme muy pronto, es esa cuestión de que pues uno se acostumbra como a ciertos recorridos que le son naturales, cuando está de extranjero es que se da cuenta que ese extrañamiento de estar en un lugar que no conoce le da unas nuevas posibilidades de mirar, también lo pone en una situación como que lo encasilla de a qué cosas, pues qué cosas se supone que miran los turistas en un lugar y uno puede hacer el esfuerzo como de salirse de esa ruta pues que trazan los mapas turísticos y vivir en una ciudad diferente, pero en realidad eso también le pasa a uno en la ciudad en la que creció, como que se acostumbra siempre a estar en las mismas rutas, a ver los mismos paisajes y la cosa se puede quedar así muy tranquila. Incluso pues hay muchos puntos de la ciudad en la que uno vive en los que uno nunca ha estado y nunca va a estar y no se ha hecho preguntas sobre ellos y posiblemente le gustarían mucho, los odiaría, le daría miedo, no sé, pero que uno nunca recorre. Entonces como que tener la posibilidad de volver a mirar esos lugares desde los ojos de otras personas es muy raro. Por ejemplo, a mí hay un texto de acá que me gusta mucho, que es el de Juliana, no sé si, bueno, es el que les mostraba ahorita como de la ropa tendida, porque ella hace una descripción de qué siente una mujer cuando llega, cuando saca la ropa a la lavadora y la empieza a tender en el patio. Y es una sensación que a mí me pareció tan familiar, o sea, ese caminar como entre la ropa húmeda que le golpea a uno como la cara y el olor a detergente y esa sensación de humedad que igual no te moja, entonces es como ir desde esos espacios que son más íntimos y redescubrirlos, como también a través de la mirada de los otros, que es finalmente lo que hace la literatura, pero también ya en términos como más espaciales y más urbanos, como ver esas cosas que pasan afuera. Entonces creo que también como esa sensación, digamos, de poca uniformidad que da un libro como este, que toda la letra sea diferente, esté organizada diferente, es enfatizar en eso, en lo plural que debe ser todo, porque estamos muchos como presenciándolo, pero pues también como diría Pessoa, en lo plural que somos todos, porque todo el tiempo estamos cambiando y viendo las cosas diferentes. Daniel, ¿ese texto es muy largo o podrías de pronto leernos un pedacito? El del que estaba hablando, Sí. no, es súper cortico. Bueno, ¿por qué será otra cosa? Les dijimos que no se podían pasar de 300 palabras. O sea, cuando cada uno elegía la foto les pusimos como unas normas de juego porque pues obviamente podía llegar el que se inspirara y escribiera el libro completo y no era la idea. Entonces, bueno, este es el texto de Juliana Restrepo, que es la autora de Angosta del libro que se llama La Corriente. Dice: nadie me molesta mientras extiendo la ropa. No entran, no grita el ma, no me piden pendejadas, este lugar es mío. Pongo los ganchos en el murito de la ventana y el morro de ropa encima de la lavadora. Escarbo. Mis manos tocan un húmedo tímido de bosque por la mañana. Voy agarrando pijamas, blue jeans, calzoncillos, blusas. A veces cierro los ojos y sé que toco exactamente la pantaloneta de Juan Camilo o mis medias curtidas. El aire es sol seco. Repito el ritual de oler la ropa. El olor borra lo que había antes. Ya no hay nostalgia ni miedo anticipado, solo detergente. Desdoblo enredos, desenrosco el borde de la camiseta de Luis. Decido si quiero que quede lo de adentro para afuera o lo de adentro para adentro. La cuelgo. Mis manos escarban el frío que no moja. Sacudo el topsito de Isa. Sacudir suena y huele. Es un olor hueco. Lo cuelgo. La ropa enganchada y quieta está en una silla Rimax que no se alcanza a ver al lado de las matas que tengo asoleándose. Escarbo, desenrosco, desdoblo. Huelo, toco. Sacudo, suena. Cuelgo, extiendo. Termino. Antes de salir siento mi bosque. El olor borra. Me quito las chanclas, abro la puerta y salgo. Lo de adentro para adentro. Que además es como un relato que también habla
como de la intimidad de una mujer. Por eso también me parece como muy, muy potente. Y obviamente, pues por tratarse de Medellín especialmente, también hay unos relatos como súper fuertes que hablan de la violencia. Obviamente son dos cosas que van unidas, pues porque somos conscientes pues de la ciudad en la que vivimos, pero pues pasa la violencia como por el tamiz de la literatura y pues salen unas cosas preciosas. Recuerdo ahora especialmente el libro de Marcela, es que el libro, el texto de Marcela Giral, que se lo recomiendo pues si compran el libro y quieren tener un texto por el cual empezar, que relata también como un hijo fantasma pues que fue asesinado y sabe que su mamá está como en la casa es esperándolo. Pues sí, es ese, sí, como esa sensación después de que ha pasado algo muy malo en un barrio, que todo queda como en un silencio extraño y es pues súper, súper hermoso. He dicho súper un montón en esta conversación. Quiero disculpar, los paisas solemos ser exagerados, pero en realidad es que este libro me emociona mucho porque creo que pues tiene como riqueza pues en muchos aspectos. Sí, siento súper chévere. Bueno, pues yo acá tengo otras preguntas, pero creo que este es un espacio chévere para aprovechar y pues hacer una de las cosas a las cuales uno va a una librería. Y esa que le recomienden de pronto otras cosas además de estos libros de los cuales estamos hablando. Entonces no sé si de pronto tengan algún libro en especial que les haya parecido chévere en estos días o un grupo de libros como para recomendarles a las personas que nos están escuchando y viendo. ¿Quieres darle tú, Daniela, mientras yo pienso en algo porque me he quedado sin ideas? Bueno, en realidad yo tenía un plan B, pues tenía otro libro del que quería hablar, que es este, que se llama Ganar es perder un poco, y es un libro que también hicimos con unos amigos que queremos mucho, que son de Cain Press, Bogotá, que es una editorial muy interesante, muy divertida, y hicimos este proyecto juntos, también partía de una idea muy interesante, también fue colaborativo, como de poner en juego las cosas que nos gustaban a las dos editoriales y el filtro que utilizamos para seleccionar texto y lo que nos gusta pues del diseño. Y la idea original era seleccionar como a perdedores de concursos literarios. La gente que había quedado de segunda, de tercera, que es buena, pero que no, por alguna razón, porque los concursos son un azar también, no alcanzó el primer lugar. Ese fue como el primer filtro. Y finalmente no fuimos como tan estrictos con ese filtro, sino que fueron saliendo como otros autores que venían de talleres de escritura, y bueno, ahí como que la selección la hizo Juan Nicolás Donoso, que conocía, bueno, que él ha sido como profe en talleres, también ha estado en talleres, entonces conocía a mucha gente que, como digamos, no se había alcanzado a meter muchos de ellos como al circuito editorial, sino que tenían oficio, habían estado escribiendo, habían hecho cosas interesantes, pero no habían aparecido en un libro. Entonces lo que hicimos en este libro fue justamente eso, fue reunir los relatos de ellos, todos son cuentos, y es muy interesante porque también hace las veces como todas las antologías de catálogo, como que uno puede entrar acá y ver a muchos autores de cuento colombiano de los que jamás había escuchado hablar, algunos que sí suenan más, eh, y ver cosas que quizá de otra manera no habría leído. Y bueno, hicimos pues como todo un ejercicio en el diseño. Pues el punto de partida lo pone Cain Press y es un libro que tiene como unos márgenes muy estrechos, el papel es como un papel periódico, es como un libro muy punkero. Esa era como básicamente la idea, un poco para desmitificar también, creo yo, de cierta manera como el objeto libro y volverlo algo como más abierto, también como una posibilidad de, pues lo que es siempre en realidad, como de conocer, acceder a otras voces, en fin. Y bueno, hicimos este libro que también lo recomiendo muchísimo, también lo encuentran en la página de Tragaluz, para que conozcan como otros escritores que uno no tiene como en el margen. Hay unas voces loquísimas,
todos son muy diferentes, que eso también me parece muy interesante, no hay como un, como un factor común, todos tienen edades diferentes y sí, como maneras muy diferentes de abordar la literatura y eso es lo que lo hace como especialmente interesante. Ok, gracias. Bueno, yo les iba a recomendar este libro de Kirvin Larios, escritor barranquillero. Es un libro de cuentos publicado por Destiempo, donde también hay un libro de Matías Godoy en Destiempo. Eh, y es tremendo, tremendo libro. Es como, no sé, como que uno desde Bogotá tiene una idea de Barranquilla eh, eh, muy pendeja, ¿no? Y es como un lugar como muy tropical, ¿no? Muy, como que hay en Barranquilla, ¿no? Pues mar y playa, me imagino. Y entonces es muy chévere como leer libros que lo transportan a uno a situaciones barranquilleras que uno pues como que no se imagina, no sé, como que uno no se imagina que suceden también allá o que a la gente se les ocurre también como cosas de este estilo allá, no sé, es un libro además con un sentido del humor excelente. Nosotros lo leímos en un club de lectura que tuvimos aquí, pues que tenemos aún con Edgar Blanco, el editor de Animal Extinto, y fue el primer libro que leímos en ese club de lectura y la verdad que me pareció muy, muy bueno. Además, Kirvin Larios nació en el 93, pues es un escritor muy, muy joven y, y lo recomiendo muchísimo, muchísimo ese libro, es excelente. Bueno, Andrés, muchas gracias. Yo no soy ni editor ni librero, pero pues voy a hacer una recomendación rápida, que es un libro que comencé en estos días que tenía pendiente hace un tiempo, que es Animales del Fin del Mundo, de Gloria Susana Esquivel, que me ha gustado mucho como para volver a tenerle un poquito de miedo a la casa, aprovechando estos días como de encierro. Yo creo que para cerrar quiero recuperar una reflexión súper chévere que decía Daniela, y es pensar en estos libros que son más como la vida, ¿no? Como un poco más desorganizados, más como armados como sin tanto recato, sino no por falta de recato, falta de rigor, sino que tratan de verdad demostrar cómo a veces uno tiene un montón de experiencias que no son ni lineales ni absolutas. Y que yo creo que eso es algo que está comenzando a pasar en diferentes partes de lo que es hacer libros y hacer publicaciones en Colombia. Yo siento que, digamos, desde mi posición de aficionado editorial, que lo que hago la mayor parte de mi vida es mirar las cuentas de Instagram de las editoriales colombianas, pues desde ahí uno se da cuenta de cómo las editoriales están como apostándole a estas nuevas formas de pensar los libros y de pensar la vida desde los libros. Entonces yo creo que esa es una reflexión como muy chévere que une los dos libros que estamos, de los cuales estamos charlando hoy. Entonces, pues ya sabemos que el Puntos de Vista podemos encontrarlo en la página de Tragaluz. Pintura fresca se puede comprar también en Matorral, sino también en la página de El Cuarto Plegable, debe estar disponible. Y bueno, pues agradecerles por su tiempo, por todo lo que pusieron sobre la mesa y trajeron a la conversación hoy. No sé si quieran hacer como algunas apreciaciones finales, saludos a familiares, cualquier cosa, solicitudes. No, estoy muy de acuerdo con lo que decía Daniela y con lo que decías tú, Josué, pues que es como es una manera muy orgánica de contar historias, ¿no? Cuando no es una cosa lineal, sino pues que hay recuerdos como un poco dispersos, azarosos, hay olvidos, en fin.
y me parece muy, muy chévere. Y no, muchas gracias a ustedes dos. Pues yo apenas llevo un año como librero, entonces siempre como compartir con gente que sabe bastante de libros, pues es muy enriquecedor para mí. Y muchas gracias, muchísimas gracias. No, también darles las gracias por la invitación. Y no invitarlos a que, pues a los lectores o a la gente que nos está viendo, que visite la página de Tragaluz, tragaluseditores.com, que visite la librería virtual y que se antojen de los libros de las editoriales independientes. También nos pueden seguir en redes sociales, que ahí tenemos, pues aparece como todas las nuevas publicaciones y las novedades. Y bueno, también eventualmente cuando abramos la casa, pues ahí van a poder tener como todas las noticias. Bueno, pues yo les agradezco a ustedes dos por dejarme un poco acribillarlos con preguntas hoy. Pero no, muy chévere los dos libros, muy chévere el trabajo de los dos espacios, las dos iniciativas, de verdad, mucha admiración por todo el aguante. Y nada, muchas gracias y espero pues seguir muy pendiente de lo que estén haciendo desde sus respectivos frentes. Gracias, que estén muy bien entonces. Bueno. Quedamos QAP. Chao. Chao.